Sí, bueno, tiene razón. Nosotros permanentemente hemos venido hablando del tema de la tasa y le voy a decir por qué lo hemos venido haciendo. Primero, porque el Banco de la República, sin duda, se demoró en subir la tasa cuando se estaban presentando los primeros síntomas de devaluación. La devaluación ya era muy fuerte en mayo del año 2015 y el banco no percibía que esa devaluación se iba a convertir en inflación. Y en realidad, cuando ustedes ven cómo es la dinámica de crecimiento de la tasa de interés del Banco de la República, ustedes se encuentran con que realmente terminó subiendo fue entre noviembre y diciembre. Eso hizo que la inflación se desatara. Colombia no se dio cuenta que lo que tenía era una devaluación que lo estaba afectando mucho. Hay otras personas que nos dicen la inflación no fue solamente por eso, sino también por el fenómeno del Niño y que afectó la producción de alimentos. Es decir, la razón era una razón no monetaria, sino una razón de oferta. Es decir, no había alimentos porque no había agua. Se demoran, entonces la inflación se nos sube, las tasas suben y luego se mantienen arriba demasiado tiempo. Hay un momento entonces en el cual nosotros en julio del año pasado comenzamos a decir ya los síntomas de inflación de oferta se han mitigado, es decir, ya no hay una mayor devaluación, la tasa de cambio ya subió, pero se mantiene arriba, no está creciendo, entonces no hay un delta que es la inflación en términos de mayor tasa de cambio, y ya no tenemos el fenómeno del Niño y ya no tenemos la inflación de alimentos, de manera que debería ser momento para que nos hubiéramos bajado inmediatamente y decir, ya no tenemos ese efecto, no afectemos la demanda. Eso tampoco pasó, entonces en mi opinión, pues es decir, el banco pues, sabe cómo lo hace, pero yo creo que lo hizo lentamente las dos cosas, se demoró 5 meses en crecer y se demoró casi un año en decrecer. Ya la discusión de la tasa actual ya no es tan importante, ya 5.25, de 7.75 a 5.25 ya es una reducción importante. El reto ahora es que la reducción en tasa se transfiera en dos cosas, por supuesto, en la reducción en la tasa al consumidor, y por eso hablamos de la tasa de usura, y por supuesto en el incremento en la demanda, porque la gente tenga más ingreso disponible, dado que gasta menos plata en intereses. Esa es una discusión, verdaderamente yo creo que ese es un estudio de caso como para las universidades, sobre cómo realmente las cosas no se deben hacer. Sí, ustedes normalmente traen a personas que están aquí en condiciones de inversiones o en condiciones, digamos, de mayor dinámica de su negocio, eso es cierto, y yo creo que a esas personas hay que hacerle un reconocimiento muy especial. Verdaderamente quien invierte en una economía es quien produce desarrollo. Si hay inversión, hay empleo. Si hay inversión y hay empleo, hay actividad económica. Si hay inversión, empleo y actividad económica, pues hay impuestos. Y si hay esas 4 cosas, pues hay inversión social. Y ese es el orden de las cosas. Esto no cambia, esto no se hace al revés. Uno no puede, por ejemplo, primero crear empleo y esperar a que el círculo se retroalimente. No, este es un círculo virtuoso en donde todo el mundo sabe dónde nace. Nace en la producción. Entonces, de manera que todos los empresarios interesados en producir, hay que hacerles realmente un reconocimiento muy grande. Yo coincido con la afirmación tuya de que a veces la gente, digamos, en la opinión, digamos, casi que política acerca de cómo están las cosas, está quizá más pesimista que en la opinión meramente financiera de sus compañías. Yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con un ambiente, digamos, político que ha enrarecido sin duda el actuar de toda Colombia. El ambiente político en Colombia ha traspasado una cantidad de fronteras que no había traspasado en el pasado. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos. El ambiente político en Colombia, por ejemplo, alrededor del plebiscito, dividió a los amigos, dividió a las familias. En las familias había unas personas a favor del sí, otras personas a favor del no. Y entonces decidieron en un momento dado las familias por allá no sé, en septiembre, ¿sabe qué? Reunámonos, pero no hablemos de política. Entonces se volvió un tema, digamos, como tan duro en lo político, que yo creo que además trascendió otras fronteras, la frontera de lo económico. En un momento dado, digamos, hoy en día, y me ha pasado, he estado en algunas conversaciones y debates, a mí me preguntan, ¿la situación colombiana es buena, muy buena, regular o mala? Y yo digo, en este momento no es ni buena ni muy buena, estamos en una situación, digamos, de cuidado, pero no es mala ni pésima. Colombia sin duda tiene, por ejemplo, algunos indicadores muy buenos, pues lo que pasó ayer con las exportaciones es verdaderamente bueno. Colombia ha mantenido su equilibrio fiscal y esto es importante. Colombia ayer colocó unos bonos, digamos, el gobierno nacional colocó bonos por 1.400 millones de dólares. Eso no se logra, digamos, en una economía con un país que esté funcionando mal. No. Ahora, entonces yo digo, en lo macro estamos bastante bien y tenemos que reconocerlo.
tenemos otros aspectos en donde tenemos que trabajar, temas de demanda, temas de consumo. Por eso yo inclusive he venido como diciéndole a los economistas, oiga, acuérdense señores que la economía no es solamente macro, sino la economía es micro. Entonces yo tengo un tuit como más o menos famoso, que lo pongo de vez en cuando, digo famoso en mi cuenta de Twitter, famoso conmigo, en donde yo digo, Colombia tiene un superávit de macroeconomistas y tiene un superávit de macroeconomistas pensando en el déficit fiscal y tiene un déficit de microeconomistas pensando en el desarrollo empresarial. Y yo sí creo que eso pasa en Colombia. Entonces yo diría que tiene que ver con lo político y ojo con esto, eso se puede inclusive enrarecer aún más, dado que estamos entrando cada vez más en la campaña política. Yo sí les pido a los candidatos que sean objetivos en sus apreciaciones. Nos conviene levantar las alertas, nos conviene ser realistas, nos conviene decir la verdad, pero no nos conviene ni exagerar ni caer en hechos de posverdad en lo económico, porque eso sí le hace mucho daño realmente a la economía.